Hola, mi nombre es Scarlett Troyes Monserrate. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Educación. Hoy quiero compartir con ustedes una historia inspiradora, una historia que nos enseña que el poder de la palabra puede transformar el mundo y que el conocimiento, cuando se comparte, se convierte en luz. Este relato se titula Voces que alumbran y nos invita a reflexionar sobre el valor de la educación, sobre cómo una sola voz puede encender muchas más y sobre cómo aprender y enseñar puede devolver la esperanza a toda una comunidad. En un pequeño pueblo llamado San Lucero, rodeado de montañas y caminos polvorientos, el silencio había reemplazado las risas y las palabras. Las casas se conservaban el eco de antiguas historias, pero ya casi nadie las contaba. Las escuelas estaban vacías, los libros dormían olvidando, y las palabras que antes unieron al pueblo se apagaban como velas sin aire. Los niños jugaban sin hablar mucho, los jóvenes apenas escribían, y los mayores, cansados, ya no contaban sus cuentos bajo la luz de la luna. En medio de todo esto vivía Camila, una joven curiosa, soñadora, amante de las palabras. Cada página en blanco de su cuaderno le recordaba que en su pueblo faltaba algo, faltaba la voz del saber. Su compañero Andrés, en cambio, no creía en nada de eso. ¿Para qué estudiar?, decía desanimado. ¿De qué sirve aprender si todo sigue igual? Camila escuchaba en silencio, pero dentro de su corazón guardaba un sueño: devolverle la voz al pueblo. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Camila conoció a doña Elena, una maestra jubilada, sabia y amable, que limpiaba con cuidado su vieja lámpara de aceite. Camila le preguntó qué hacía, y doña Elena respondió con su sonrisa: las palabras son como esta lámpara, si no las cuidas, se apagan. Aquellas palabras encendieron algo en el corazón de Camila. Esa misma tarde decidió actuar. Camila comenzó a reunir a los niños para leer cuentos, a los jóvenes para escribir historias y a los adultos para compartir recuerdos del pasado. Así, poco a poco, las calles de San Lucero volvieron a llenarse de murmullos, de risas y de sueños. Pero no todo era fácil. En el corazón del pueblo habitaba la sombra, símbolo de la ignorancia y de la desmotivación. Con voz grave y burlona decía: ¿para qué aprender? ¿Para qué hablar si nadie escucha? Sus palabras resonaban frías, intentando apagar el entusiasmo que crecía, pero Camila no se rindió. Sabía que la única manera de vencer la oscuridad era encendiendo más luces. Siguió enseñando, motivando y recordando a todos que las palabras alimentan el alma. Con el tiempo, Andrés también cambió. Un día, con el corazón acelerado, se levantó frente a todos y leyó en voz alta su primer texto. El silencio se rompió con aplausos y sonrisas, y en ese instante Andrés comprendió que el conocimiento no es una carga, sino una libertad. Esa noche el pueblo entero se transformó. Las lámparas se encendieron, los niños leían en voz alta, los jóvenes pintaban murales con frases de esperanza, y los adultos contaban historias que habían dormido por años. La sombra, cegada por tanta luz, se desvaneció entre las manos. Doña Elena, con su lámpara encendida, sonrió y dijo: nunca dejes que la ignorancia apague su voz. Y Camila respondió: porque cada palabra aprendida es una luz que guía a los demás. Desde entonces, San Lucero brilló con el resplandor del saber. El hablar se volvió un canto,
el aprender una fiesta y el conocimiento la más hermosa forma de iluminar la vida. Explicación del proceso creativo. El proceso creativo de esta historia nació de una pregunta: ¿qué pasaría si un pueblo olvidara el valor de las palabras y del aprendizaje? Quise mostrar cómo la educación puede devolver la esperanza, cómo el conocimiento puede reconstruir una comunidad y cómo las voces unidas pueden derrotar la oscuridad. Cada personaje representa algo importante. Camila simboliza la juventud, la oscuridad y la fuerza de los sueños. Andrés representa la duda, el desánimo y la pérdida de fe. Doña Elena escena la sabiduría, la experiencia y la vocación del maestro. Y la sombra representa la ignorancia, esa oscuridad que todos enfrentamos cuando dejamos de aprender. La historia muestra que la educación no solo enseña letras, sino que enseña a vivir, a pensar y a sentir. Que las palabras pueden sanar, inspirar y cambiar el destino de una comunidad. Voces que alumbran fue creado para recordarnos que el saber no ocupa espacio, pero sí ilumina caminos, y que cada vez que enseñamos algo, encendemos una nueva luz en alguien más. ¿Qué me inspiró? Me inspiré en una experiencia personal que me hizo reflexionar profundamente sobre la importancia de acompañar a los demás, especialmente en los momentos difíciles. También surgió de una emoción que quería transmitir, la sensación de que aun cuando todo parece oscuro, siempre existe una voz que nos guía y nos impulsa a seguir adelante. La educación, los niños y los docentes fueron parte esencial de esa reflexión, que terminó transformándose en el microcuento, que se llama Voces que alumbran. Elegí ese título porque resume la esencia del mensaje. Las voces que escuchamos, ya sea de maestros, familiares o incluso de uno mismo, pueden convertirse en una luz que ilumina el camino. Voces que alumbran también se relaciona con la idea de esperanza que está a borde en la guía, y con ese rol fundamental que tienen los adultos en la vida de los niños, acompañándolos con palabras que orientan y dan fuerza. ¿Qué representa cada elemento del cuento? La oscuridad representa esos momentos difíciles de miedo o confusión que todos enfrentamos alguna vez. La voz simboliza el apoyo, la familia, los docentes o cualquier persona que nos brinda confianza con sus palabras. La luz es el aprendizaje, la seguridad que vamos ganando y la confianza que surge que buscaba generar en el lector. Quise generar emoción, que el lector sintiera esa mezcla y esperanza. También buscaba provocar identidad, que cada persona pudiera verse reflejada en alguna parte del cuento. Y sobre todo busqué sembrar una reflexión sobre el poder que tiene un pequeño gesto, una palabra o un acompañamiento en el proceso educativo. ¿Cómo lo escribí? Lo escribí en un momento tranquilo, cuando podía pensar con claridad y conectar con lo que quería transmitir. Durante la escritura borré varias ideas que sentí muy frías o complicadas. Quise que el texto fuera sencillo pero profundo. Decidí al final pensando en dejar una sensación de esperanza, una luz abierta que invite a creer en la fuerza de la educación y en el valor de quienes acompañan. ¿Qué mensaje grande tienes? El mensaje central del cuento es la importancia del acompañamiento. Nadie crece solo. Todos necesitamos una voz que nos ilumine. También hablar de la fuerza que tienen las palabras capaces de cambiar un día o incluso una vida. Y finalmente, resalta la educación como un faro que guía, transforma y abre caminos. Caminos nuevos incluso en medio de la oscuridad. Como otro punto tenemos la reflexión final. Esta historia nos deja una lección poderosa. Cuando un pueblo deja de aprender, se apaga. Pero cuando alguien se atreve a enseñar, la oscuridad desaparece.
Aprender no solo cambia una meta, cambia una vida. Enseñar no solo transmite conocimiento, sino también amor, esperanza y futuro. Cada palabra que decimos, cada historia que contamos, cada lección que compartimos tiene el poder de transformar el mundo, porque la educación es luz y cada maestro, cada estudiante es una pequeña lámpara encendida en la oscuridad. Así como en San Lucero, cada uno de nosotros puede ser una voz que alumbra, una voz que enseña, que inspira y que guía. Nunca dejemos que la ignorancia apague nuestra voz, porque aprender es vivir y enseñar es iluminar la vida de los demás. Y esta fue la historia de Voces que Alumbran, una historia que nos invita a soñar, a aprender y a mantener encendida siempre la luz del conocimiento. Me permitió comprender que cada palabra que escribimos tiene poder. La lectura y la escritura no solo forman parte de nuestra educación, sino también de nuestra identidad. Gracias a ellas podemos expresarnos, crear y comprender el mundo que nos rodea. Voces que Alumbran me enseñó que la educación es una forma de encender luces. Donde antes habían sombras, cada maestro, cada estudiante y cada familia puede ser una voz que ilumine el camino de los demás. Hoy más que nunca debemos usar las palabras con respeto, con amor y con propósito, porque cuando hablamos desde el corazón ayudamos a construir un mundo más empático y humano. Agradezco profundamente a mis docentes y compañeros, porque cada experiencia compartida ha sido una chispa que alimenta mi vocación como futura educadora. Y a ti, que estás viendo este video, te invito a no dejar que tu voz se apague. Usa tus palabras para enseñar, para motivar, para inspirar, porque cuando una voz se enciende, muchas otras comienzan a brillar. Camila es la protagonista, una estudiante curiosa, soñadora y amante de las palabras. Representa la motivación interna, el deseo de aprender y el impulso de cambiar su entorno. Es símbolo de esperanza y liderazgo juvenil. Andrés, compañero incrédulo, piensa que estudiar no sirve de nada. Representa a los estudiantes desmotivados, influenciando por la frustración y la falta de oportunidades. Doña Elena, maestra jubilada, sabia y amable. Su lámpara de aceite simboliza el legado educativo, el conocimiento y se transmite de generación en generación. La sombra, figura simbólica de la ignorancia, la desmotivación y el conformismo, representan las dudas, los pensamientos negativos y las ideas que apagan el deseo de estudiar. Voces del pueblo. La comunidad completa de San Lucero simboliza el poder colectivo y la importancia de recuperar la cultura, la lectura y el diálogo. Se representa el problema principal. El murmullo del saber se ha perdido. Nadie quiere aprender y muchos repetían frases como ¿para qué aprender si igual nadie escucha? Camila, sin embargo, conserva la esperanza y sueña con devolverle las palabras al pueblo. Un día Camila encuentra a doña Elena limpiando una vieja lámpara. La maestra le dice que las palabras son como esa luz. Si no las cuidamos, se apagan. Esto inspira a Camila a reunir a los vecinos para leer juntos, enseñar a los niños, rescatar cuentos e historias. Pero aparece la sombra, cuestionando el esfuerzo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Las palabras no dan de comer. Andrés duda hasta que ve a los niños reír al aprender un poema. Ahí comprende que las palabras también alimentan el alma. San Lucero renace, los niños y jóvenes recuperan la alegría de aprender. Los adultos vuelven a leer y contar historias. Doña Elena declara, nunca dejes que la ignorancia apague su voz. Y Camila añade, cada palabra aprendida es una luz que guía a los demás. La sombra desaparece entre las montañas cegada por tanta claridad. El cuento no es solo literatura,
Es una enseñanza educativa profunda, nos recuerda que la educación es una luz que transforma a las personas. Las palabras tienen poder, ilumina, acompañan, motivan y unen. La ignorancia aparece cuando dejamos de aprender. Un solo estudiante motivado, como Camila, puede cambiar toda una comunidad. El docente simbolizado en Doña Elena es un guía que deja huellas incluso después de retirarse. Es un relato que nos invita a valorar la lectura, la escritura y la cultura como herramientas para iluminar nuestra vida y la vida de los demás. Les voy a dar una pequeña conclusión. El microcuento Voces que Alumbra nos deja una enseñanza poderosa. La educación no es solo un conjunto de contenidos, sino una fuerza transformadora capaz de encender luces incluso en los lugares donde aparece aves, oscuridad. San Lucero representa todas aquellas comunidades donde la rutina, la desmotivación y la falta de esperanza han apagado el deseo de aprender. Sin embargo, a través de Camila, Doña Elena y los niños del pueblo descubrimos que basta una chispa, una palabra, una historia, una enseñanza, para que todos vuelvan a brillar. La lámpara de Doña Elena simboliza el conocimiento que permanece vivo, mientras alguien lo cuide, y Camila demuestra que la motivación, la oscuridad y el amor por el aprendizaje puede convertirse en un acto de resistencia contra la ignorancia. Incluso Andrés, que al principio dudaba desde el valor de estudiar, descubre que las palabras no solo sirven para saber, sino que alimentan el alma, fortalecen la identidad y unen a las personas. La sombra, como representación de la ignorancia y el conformismo, nos recuerda que siempre existirá dudas, obstáculos y voces internas que nos desanimen, pero el cuento enseña que la claridad siempre vence cuando se trabaja juntos, cuando se comparte el conocimiento y cuando la educación se viva de manera colectiva. En esencia, Voces que Alumbra es un homenaje al rol de los educadores, a la importancia de la comunidad y al poder de las palabras. Cada cuento contado, cada libro leído, cada clase impartida y cada aprendizaje adquirido es una pequeña luz que se enciende y que puede guiar a otros. Así como Camila encendió una llama a San Lucero, cada estudiante, madre, docente o niño tiene la capacidad de iluminar su entorno con lo que aprende. El relato nos invita a no permitir nunca que la ignorancia, la empatía o el silencio apaguen nuestra voz. Nos recuerda que la educación no es solo un privilegio, sino una herramienta para crecer, transformar y construir un futuro mejor. Al final, la luz más poderosa no es la de la lámpara, es la de las personas que deciden aprender, enseñar y compartir. Porque como dice Camila, cada palabra aprendida es una luz que guía a los demás. Y son esas luces, las tuyas, las mías, las de todos, las que verdaderamente iluminan la vida.